Hola, buena tarde. Mi nombre es Alfonso Crespo y es un gusto para mí estar reunido el día de hoy con ustedes. Este taller formador de formadoras en conciliación laboral forma parte del proyecto de fortalecimiento de la representación legal de los trabajadores y sindicatos en México. Vamos a hablar acerca de la asesoría jurídica, específicamente de la atención inicial. Es muy importante remarcar que cada quien va a brindar una asesoría de acuerdo a los conocimientos y a la experiencia que tiene, a la información que la parte asesorada comparte. No se trata de imponer una forma de asesoría. Nosotros no les vamos a decir una asesoría jurídica en conciliación laboral se debe realizar de esta manera. No se trata de imponer algo. No se trata de que una asesoría en conciliación laboral solo sea un formato o un tipo en específico. Es solamente una sugerencia o una recomendación que nosotros le hacemos de aquellos puntos que consideramos importantes para realizar una asesoría lo más completa posible. No debemos perder de vista que la finalidad de la asesoría es que la persona que reciba la asesoría pueda tomar una decisión de manera libre y consciente. Esta es la primera interacción que hay entre una persona interesada y una persona que brinda la asesoría. Todo cuenta. Cómo le damos la bienvenida, cómo lo saludamos, la comunicación que tenemos no solamente verbal, sino también corporal, que le brindemos un asiento, que le prestemos atención, que no estemos en el celular o en la computadora, que realmente estemos escuchando lo que la persona nos está diciendo, que utilicemos las herramientas del lenguaje, ya sea parafraseos, reencuadres, para hacerle ver a la persona que estamos realmente poniendo atención en lo que nos está compartiendo. Es fundamental que dentro de la asesoría se genere confianza. La asesoría jurídica es una oportunidad para la persona asesorada de conocer el mecanismo de conciliación laboral. En esta sesión o en esta plática le vamos a explicar en qué consiste la conciliación, cuáles son las características que tiene, qué beneficios o ventajas tiene, los principios que son aplicables, las consecuencias o efectos y también qué es lo más conveniente en su situación. La persona que brinda la asesoría va a conocer la situación de la persona, cuál es la versión de lo que sucedió, va a identificar los intereses y las necesidades que tiene. También el brindar una asesoría ayuda a poder prever alguna situación que se pudiera presentar. Si, por ejemplo, vemos que la parte que está siendo asesorada está molesta, probablemente pueda haber algún intercambio de palabras, incluso alguna discusión. Debemos, pues, estudiar las propuestas de solución y ver qué situación se pudiera llegar a presentar o pudiéramos evitar para efecto de llegar a un acuerdo. La asesoría debe ser profesional, debe ser eficiente y debe aportar información necesaria para la toma de decisiones. Es muy importante tomar en cuenta que la persona que brinda la asesoría va a permitir que la persona asesorada elija libremente qué es lo que quiere hacer. No se le debe insinuar, no se le debe orillar a tomar una decisión frente a otra. Será la persona que está siendo asesorada quien decida qué es lo que más le conviene. En la asesoría jurídica se va a privilegiar la conciliación como una forma de solucionar conflictos. Es decir, se van a mencionar cuáles son las ventajas y los efectos de este procedimiento. Se va a preparar el camino para que pueda haber una conciliación efectiva. El que la persona asesorada cuente toda la información permite crear un plan de acción. Es decir, la persona asesorada va a compartir los intereses, las necesidades que tiene y también las expectativas para llegar a un acuerdo. Y de esta manera, la persona que brinda la asesoría va a ver cuáles son las propuestas que se pueden realizar o tomar en cuenta. En la atención inicial es muy importante dar la bienvenida,
a la persona al lugar al que se está llegando, ya sea un centro de conciliación, la Defensoría o la Procuraduría del Trabajo. Preguntarles en qué les podemos ayudar o qué podemos hacer con ustedes. Mostrar en todo momento una buena disposición. Y hay aspectos que no solamente dependen de nuestro cuerpo, sino también del espacio en el cual nos estamos desarrollando. El que se trate de un espacio iluminado, que esté limpio, que esté ordenado, que no existan distracciones, es decir, que no haya música de fondo, que no estemos nosotros en el celular o en la laptop, sino que podamos prestar atención a la persona y a la información que nos está compartiendo. A continuación vamos a hablar de algunos puntos que consideramos son importantes dentro de la entrevista, dentro de la asesoría que se va a brindar. El primer punto es la bienvenida y la creación de un espacio seguro, un saludo cordial y una presentación personal. Este es el primer punto para romper la barrera de comunicación. Vamos a establecer las bases para que exista una relación de confianza. El que exista confianza entre la persona asesorada y la persona que brinda la asesoría va a permitir que la sesión se desarrolle con total fluidez. Nosotros nos vamos a presentar. Un ejemplo puede ser: hola, buena tarde, mi nombre es Alfonso Crespo. El día de hoy tendré el gusto de ser su asesor. Es un placer conocer. Quisiera preguntarle cómo me puedo dirigir a usted, o cuál es su nombre, o también cómo le gustaría que me refiriera a usted. Si, por ejemplo, no tenemos la seguridad de cuál es el pronombre que tiene la persona, podemos preguntárselo. Si no sabemos con qué nombre se siente más cómodo también, entonces creo que esto es algo pues muy abierto y muy flexible. Yo en lo personal considero que no es necesario mencionar los estudios o la preparación que se tiene, ni tampoco el tiempo que uno lleva siendo conciliador o siendo asesor. Probablemente si lo pregunten, sí sea necesario comentarlo, pero yo considero que no. Habrá quienes consideran necesario el mencionar el tiempo que tienen o los estudios para poder respaldar su papel o para demostrarse como alguien capaz de brindar esa asesoría, como alguien con facultad para conocer del asunto. Eso es un tema que ya depende de cada quien. Habrá quienes consideren necesario mencionar el tiempo de experiencia que tienen o el cargo que desempeñan. Algo que sí es muy importante es mencionar como tal el rol de la persona asesora. ¿Cuál es el papel dentro de la asesoría? Se va a brindar una asesoría en legislación laboral, en previsión social y en los procedimientos que existe para la defensa de derechos. Es muy importante tomar en cuenta que la información compartida debe tener un sustento. Mencionarle a la persona que está siendo asesorada que de la información que ellos nos compartan de su situación, nosotros les vamos a decir cuáles son las opciones, cuáles son los derechos y los deberes que tienen y las opciones de solución que pueden haber. Nuestro deber tal cual es orientarlos para que tomen la mejor decisión posible y lo que mejor atienda a sus intereses y sus necesidades. Mencionar que la atención es totalmente gratuita y que se basa en los principios de probidad, de honradez y de profesionalismo. También vamos a pasar al punto C, que implica crear un ambiente de confianza. Creo que los puntos que nos ayudan a tener una mayor confianza en las personas que están siendo asesoradas son la confidencialidad y la seguridad. El que la persona asesorada sepa que la información no se va a compartir con nadie más que nosotros, que en caso de no llegar a una solución, esa información que se haya compartido en la sesión no va a ser utilizada en juicio y no va a ser utilizada en su contra. También ayuda a generar confianza en la persona que está siendo asesorada, el saber que nadie más va a escuchar lo que nos está compartiendo, que nadie va a opinar de su situación, que nadie va a hacer una crítica o la va a juzgar. Es importante que durante la asesoría jurídica las personas se puedan sentir libres de compartir todos los detalles necesarios sobre su situación jurídica. Debe haber un respeto por la privacidad y por la integridad de la persona que recibe la asesoría. Tal cual podemos mencionarle que tenga la seguridad de que lo que usted me cuente no saldrá de aquí. Esta información no será utilizada por alguien más ni tampoco será compartida con nadie más.
Otro punto importante también es asegurar la no intervención externa. No va a intervenir ninguna otra persona, que la asesoría que se está brindando y la asistencia es totalmente directa y centrada en su situación en específico. Es algo que no podrá ser aplicable a otras personas porque no sabemos cuál es la situación jurídica de las otras personas. Muchas veces en la asesoría las personas dicen, lo que pasa es que tengo un compañero que trabajó prácticamente el mismo tiempo que yo, pero a él le están ofreciendo más o le están ofreciendo menos. Recordarles que cada situación laboral es distinta, no sabemos si tienen los mismos días de vacaciones, si tenían el mismo sueldo, si tenían el mismo esquema de comisiones o no. Entonces, no podemos tomar como parámetro otra relación de trabajo. Cada situación es distinta y tiene sus aspectos específicos. Otro punto importante también es la claridad en la comunicación. En todo el desarrollo de la asesoría se debe utilizar un lenguaje claro y sencillo. Desde el momento en el cual mencionamos eh, los procedimientos que se tienen, cuáles son los principios y las reglas, es importante mencionar con lenguaje claro y sencillo. No utilizar tecnicismos jurídicos es lo más recomendable y en caso de que sea necesario utilizarlos, debemos asegurarnos de que sean comprendidos con claridad. Y el ejemplo que más se me viene a la mente es la prescripción. Nosotros no podemos decirle a una persona que las vacaciones que debió haber tomado hace 2 años ya están prescritas porque no va a entender lo que le estamos diciendo. Es importante mencionar, por ejemplo, que la ley establece un tiempo para hacer válidos nuestros derechos. En el caso de las vacaciones, usted tenía todo un año para hacer válidos esos derechos. En caso de que usted no haga válidos esos derechos o no exija esos derechos se pierden por el paso del tiempo. No debemos dar por sentado que las personas conocen los términos que utilizamos en nuestra vida diaria. Si vemos que la persona como que no le quedó muy claro algún tema, podemos decirle, si tuviera alguna duda o hay algún tema que no haya quedado claro, por favor, hágamelo saber para que lo podamos explicar nuevamente. Esa disposición para resolver dudas y para aclarar cosas que no hayan eh, sido completamente entendidas. Cuenta muchísimo el que nosotros seamos accesibles desde el momento en el cual damos la bienvenida, que si hay algo que no haya quedado claro nos lo digan. Y también parte de esta disposición implica en ser honestos. Si desconocemos del tema, lo podemos decir, permítame verificar esta información o solicitar el auxilio de un compañero. Si, por ejemplo, es la primera vez que estamos escuchando de esa situación en específico y no tenemos la seguridad de dar la mejor respuesta, podemos consultar a alguien más y creo que no estamos obligados a saberlo todo. Entonces, si vemos a la persona que no está muy segura o convencida con la asesoría, podemos preguntarle si hay algo más que quiera que le expliquemos, si algo no se dio a entender, entonces poder reformular esa información. Estoy aquí para ayudarle a comprender su situación legal e informarle sus derechos. Otro punto importante también es fomentar la participación activa. Es importante que la persona que está siendo asesorada participe activamente en el proceso. Esta es una de las ventajas y de las características de la conciliación. La solución va a depender de los que forman parte del proceso, de las personas que intervienen en él. Tanto la duración como el desarrollo del procedimiento va a depender de la disposición de las partes de llegar a un acuerdo. Durante el desarrollo de la asesoría debemos ser pacientes. Son personas que están atravesando por una situación difícil. No tienen un trabajo, al menos por el momento, no tienen un empleo, no tienen un ingreso, tienen necesidades que se deben cubrir y no están relacionados con el procedimiento de conciliación. Entonces,
Creo que sí es muy importante que nosotros mostremos esa apertura de explicar cualquier cosa que no haya quedado clara, de resolver cualquier duda que les surja, no asegurar que saben de lo que estamos hablando. Una vez que nosotros concluyamos la asesoría, vamos a dar recomendaciones prácticas y realistas sobre qué es lo que se puede hacer. Ojo, prácticas y realistas. ¿Cuáles son las opciones que tienen y por qué son esas opciones? También es importante mencionar cuál es la consecuencia de cada una de las opciones que nosotros estamos compartiendo. Esto nos va a ayudar, aparte de cumplir con nuestro deber como asesores, a reforzar la confianza que la persona que está siendo asesorada deposita en nosotros. La asesoría jurídica sirve para proporcionar una base para tomar decisiones estratégicas sobre cómo proceder. Debemos decirle que con base en nuestra experiencia y en la legislación laboral, las opciones que tiene son estas, cuáles son las recomendaciones que tiene. Es muy importante que nosotros como asesores no comprometamos o aseguremos a la persona que algo se va a dar de una o de otra manera. No podemos nosotros asegurar que se le van a pagar el total de la indemnización constitucional o eh, que se le van a reconocer todas las vacaciones que tiene pendientes de años anteriores. Esto no es algo que dependa de nosotros, va a depender de aspectos externos, de los asesores, de la contraparte, del desarrollo de la sesión y también influye, y hay que decirlo, en el desempeño que la persona haya tenido en el centro de trabajo. Hay que mencionar cuáles son las limitaciones o desafíos a lo largo del proceso. Ser realista no significa ser negativo. Debemos ser claros qué puede suceder y qué no. Si, por ejemplo, la persona que está siendo asesorada nos dice que espera recibir 20 días por año en la audiencia de conciliación, pues es necesario mencionarle que el derecho de antigüedad no aplica en la conciliación laboral. Pues si nos dice es que espero mínimo recibir 90 días de gratificación o de sueldo, comentarles que en la etapa de conciliación es negociable, que va a depender de la cantidad que la parte empleadora esté dispuesta a cubrir y ellos a recibir, que considerar el 100% es prácticamente como si un juez ya le hubiera dado la razón. Entonces es importante hablar con claridad, mencionar cuáles son estos supuestos. Otro ejemplo también que se me ocurre es cuando una persona manifiesta en la sesión, en la asesoría, que firmó una renuncia, independientemente de si tenía la intención o no de renunciar, pues es importante mencionarle que en caso de no llegar a una solución en la audiencia de conciliación y de tener que ir a juicio, probablemente la estrategia de la parte empleadora sea el exhibir esa renuncia y considerar que las prestaciones pues ya fueron cubiertas. A lo largo de el curso, hacemos uso de una rúbrica para poder evaluar el desempeño de una persona en una asesoría en conciliación laboral. Es una rúbrica en la cual tomamos en cuenta diversos factores. Voy a mencionar algunos de ellos. El primer punto es que se realice una bienvenida o una presentación, que se le dé la bienvenida a la persona que está recibiendo la asesoría jurídica, ya sea que se le abra la puerta, que se le asigne un espacio para poder sentarse, que la persona se presente mencionando su nombre completo y el cargo que desempeña. También dentro de la asesoría se puede solicitar a la persona que recibe la asesoría que nos proporcione su nombre y una identificación para verificar que efectivamente se trate de esa persona. Se toma en cuenta también que se genere un ambiente de confianza que facilite la comunicación. Dentro del proceso de asesoría jurídica, buscamos que se mencione que la asesoría jurídica es un derecho personal libre de participaciones externas. Hay quienes consideran que se debe hacer mención de las etapas del proceso de asesoría jurídica. Primero, la comunicación inicial, el análisis preliminar y tal cual.
la asesoría jurídica. La comunicación inicial es esta primera interacción en la cual la persona asesorada le explica a la persona que recibe la asesoría eh, cuál es el desarrollo de la sesión, cuáles son los puntos importantes. Una vez que escuche la situación de la persona que está recibiendo la asesoría, le va a decir cuáles son las alternativas que tiene y finalmente concluir con la orientación, cuáles son las posibles opciones que existen. La persona que brinda la asesoría va a explicar la responsabilidad de mantener la confidencialidad respecto de la información recibida. Recordemos que la confidencialidad implica el que la información que se comparta ahí no puede ser divulgada con ninguna otra persona. También esto va de la mano con la protección de datos personales y con responder inquietudes de la persona que está siendo asesorada. Parte de la asesoría jurídica también implica el explicar el rol como persona asesora. ¿Cuál es la responsabilidad de conducirse de acuerdo a los principios de confiabilidad, de confidencialidad, de legalidad, de objetividad, de imparcialidad, neutralidad, flexibilidad e información? Durante la etapa de análisis preliminar, la persona asesorada debe buscar recabar información necesaria sobre la situación laboral de la persona que recibe la asesoría jurídica. Habrá algunos casos en los que se trate de un despido que puede ser justificado o injustificado. Aquellos casos en los cuales se trate de una rescisión, ya sea que la empresa o el empleador tomó la decisión de dar por terminada la relación de trabajo o que el trabajador decidió ya no continuar porque no se estaban respetando sus derechos como trabajador. En el desarrollo de esta etapa, se deben realizar pausas para verificar que la información esté siendo comprendida. Realizar una evaluación precisa sobre cuáles van a ser las estrategias de resolución. En el análisis preliminar, la persona que brinda la asesoría debe identificar si la persona pertenece a un grupo en situación de vulnerabilidad, es decir, si se trata de alguna persona con discapacidad, de alguna persona que requiera de algún traductor, si se trata de una persona indígena. También va a verificar si existen riesgos de revictimización. Recordemos que en los casos de hostigamiento y de acoso, no están obligadas las partes a asistir a una audiencia de conciliación. Es opcional. En caso de que las personas tengan la disposición de asistir a una sesión de conciliación, se deben buscar todas las medidas necesarias para evitar que exista revictimización. Esto va de la mano con la posibilidad de que se trate de un caso de excepción. Si, por ejemplo, la persona que está recibiendo la asesoría nos indica que fue víctima de discriminación, de acoso o de hostigamiento, podemos explicarle que la conciliación va a ser opcional, que va a depender de ella si quiere o no llegar a una conciliación, que la ley le da la opción de irse a demanda directamente y que va a depender de esa persona y de la disposición que tenga. La asesoría jurídica tal cual implica que se explique la situación de la persona trabajadora. ¿Cuáles son los derechos laborales que tiene? Si, por ejemplo, se trata de una rescisión o de un despido, ¿cuáles son las prestaciones que se le tienen que cubrir y cuáles son las alternativas que tiene? ¿Qué va a pasar en caso de que se llegue a una sesión de conciliación? ¿Cuáles van a ser las expectativas que tiene? Si la persona desea ser reinstalada o si quiere que se le cubra una indemnización. Esto va de la mano también con las prestaciones, las vacaciones, la prima vacacional, el aguinaldo, la prima de antigüedad y los demás derechos. En la asesoría jurídica, la persona va a realizar un mapeo de la zona de posible acuerdo. Va a identificar cuáles son los intereses y las necesidades que la persona que está siendo asesorada tiene y va a actuar como un agente de realidad para manifestar cuáles son las
expectativas realistas que debe tener. Si, por ejemplo, la persona que está siendo asesorada nos menciona que firmó una renuncia, lo más probable es que la parte citada llegue y presente únicamente un finiquito, que únicamente acepte cubrir sus vacaciones, su prima vacacional y su aguinaldo. El que haga mención de una renuncia no quiere decir que todo está perdido, pero sí que va a limitar el margen de negociación, a diferencia de si no se firmó una renuncia. También dentro de la asesoría jurídica se debe hacer mención de los plazos de prescripción, es decir, que los derechos laborales tienen plazos en los cuales se tienen que hacer efectivos. Dentro de la asesoría jurídica se debe mencionar qué es la conciliación, cuáles son los beneficios y las ventajas que tiene, cuáles son los alcances jurídicos. Es decir, si llego a una conciliación y celebro un convenio, ¿cuál va a ser el efecto de ese convenio? Bueno, que se va a dar por terminada la situación que me llevó a conciliación. ¿Qué va a suceder en caso de que ese convenio se cumpla? Pues se va a dar por terminado el procedimiento. En caso de que ese convenio no se cumpla, entonces se me va a hacer entrega de una constancia de no cumplimiento o una constancia de incumplimiento para que el convenio que se firmó se haga efectivo ante el juzgado laboral. Es decir, en caso de que se demuestre que la empresa no cumplió con algo que acordó, el trabajador se puede acercar al tribunal laboral y sin necesidad de realizar un juicio puede solicitarle al juez que obligue a la parte empleadora a realizar o a pagar lo que se estableció que iba a cubrir. También es parte de la asesoría jurídica el explicar cómo funciona el procedimiento de conciliación, desde que se presenta la solicitud, cuáles son los datos necesarios para realizar el registro, la posibilidad de asistir acompañados de una persona de confianza. Es muy importante este punto. La ley no establece que las personas que forman parte de una conciliación deban asistir acompañadas de un abogado. La ley permite que asistan acompañados de una persona de confianza. Lo que es muy importante es mencionar que esa persona de confianza no va a tener intervención dentro de la sesión. ¿Qué quiere decir? Que no puede intervenir, no puede hablar dentro de la reunión. Únicamente puede estar presente y puede escuchar el desarrollo de la sesión, pero en el caso de que las personas que están siendo partes del proceso, es decir, ya sea la parte citada o la parte solicitante, quieran platicar con su persona de confianza, pueden solicitar un receso para entonces intercambiar sus ideas, presentar alguna propuesta y posteriormente regresar a la sesión. También es parte importante de la asesoría jurídica explicar qué va a suceder en caso de que no se llegue a una solución o en caso de que se incumpla el acuerdo al que se haya llegado. Es importante mencionar el procedimiento jurisdiccional. En caso de no llegar a una solución en la etapa conciliatoria o en la conciliación, va a iniciarse un juicio. ¿Cuáles son las etapas del juicio y cuáles son los efectos de llegar a un juicio? Al finalizar la asesoría, vamos a llegar al cierre de la asesoría. La persona que brinda la asesoría puede realizar una síntesis de lo que se le compartió. Va a corroborar que la información que se le compartió realmente sea correcta y va a reafirmar alguna disponibilidad para consultas futuras. Es decir, si algo no haya quedado claro, con toda confianza puede volver. Si quiere considerar su situación y ver si va a proceder o no en contra de la empresa o iniciar su procedimiento de conciliación, con toda confianza lo puede hacer. Hay algunas habilidades de comunicación que se van a estudiar que se apliquen durante todo el desarrollo de la sesión. ¿Cuáles son? Que se ponga en práctica la escucha activa. La escucha activa debe estar en todo momento, desde el momento en el cual nos están explicando cuál fue la fecha de ingreso, el último día laborado, qué trabajo desempeñaba, qué sueldo tenía. A lo largo de la sesión, la persona que brinda la asesoría va a ir realizando algunas preguntas. Estas preguntas no son preguntas por preguntar, tienen que tener un propósito definido, se tienen que realizar en el momento indicado.
Nos van a servir para poder ampliar la información, para asegurarnos de que realmente estamos comprendiendo lo que se nos compartió. Lo mismo que la devolución de la información. Vamos a utilizar herramientas de manera adecuada para emplear la información, ya sea resúmenes, reencuadres o parafraseos. Hace un momento me compartió que el horario que tenía era de tal hora a tal hora, que los días que usted laboraba era de tal día a tal día. Quisiera preguntarle qué actividades desempeñaba usted esos días o cómo funcionaba su día de descanso. ¿Tenía ya un horario asignado o no? También es parte importante de las habilidades de comunicación la validación de emociones, que se exprese empatía y comprensión, que se valide las experiencias y las percepciones de la persona que está siendo asesorada. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, en la asesoría jurídica se va a extraer información relevante acerca de la situación laboral y de las expectativas que la persona tiene para llegar a un acuerdo. Se debe utilizar en todo momento un lenguaje claro, incluyente y sencillo, generar confianza, evitar en la mayor medida de lo posible los tecnicismos jurídicos y en caso de que sea necesario, lo mencionamos anteriormente, asegurarnos de que realmente se haya comprendido. Nosotros como asesores debemos ayudar a comprender situaciones complicadas que se dan durante el proceso. Debemos utilizar un lenguaje sencillo y permitir la fluidez en la comunicación. No debemos interrumpir a la persona que está siendo asesorada si nos está comentando una situación y tenemos alguna duda o hay algún punto en el cual nos quisiéramos detener. No vamos a interrumpir, vamos a escribir esa información o anotar esos datos para después regresar a ese punto. Pero lo más recomendable es no interrumpir de manera innecesaria. Es importante utilizar el tiempo, tal cual no hay una duración para la asesoría jurídica. Va a ser el tiempo que sea necesario. Los que sí es importante es utilizar el tiempo de manera eficiente, dedicarle un tiempo suficiente a la asesoría que se está brindando y atender con respeto, dignidad y empatía a la persona. Creo que eso sería todo. No sé si tengan alguna duda, con toda confianza lo pueden expresar.